Hoy vamos a hablar acerca de la firmeza en el Señor Jesucristo, firmes en Cristo. ¿Cómo lograr estabilidad, firmeza y no fracasar en la vida espiritual? Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué tantos cristianos fracasan en sus vidas espirituales? ¿Por qué tantos creyentes hoy en día no viven vidas victoriosas, consecuentes y fructíferas en el Señor? ¿Por qué muchos creyentes simplemente se conforman con una vida mediocre, tibia espiritualmente y simplemente religiosa? Y el apóstol Pedro acá nos presenta tres desafíos, tres aspectos sumamente importantes y relevantes en la vida cristiana que él mismo experimentó en su propia vida para lograr la firmeza y la estabilidad en Cristo. El mismo apóstol Pablo también en varias de sus epístolas nos exhorta a la importancia de estar firmes en el Señor. Allá en Filipenses, en Efesios, nos habla de la firmeza espiritual. Habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Firmes incluso nos exhorta en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad no significa el que estamos despojados de toda autoridad, sino que más bien nuestra vida está consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tantos creyentes hoy en día, por qué tantos que se llaman a sí mismos cristianos, son creyentes, como dice el hermano de Jesús, Santiago, de doble ánimo? ¿Por qué tantos creyentes son inestables en sus vidas espirituales? ¿Por qué tantos cristianos no tienen estabilidad espiritual en sus vidas? Bueno, el apóstol Pedro acá, como dije, nos va a dar respuesta a algunas de estas preguntas. Y en primer lugar, debemos comenzar estableciendo algo fundamental. Probablemente la primera razón por la que muchos cristianos no viven vidas victoriosas y no tienen estabilidad en sus vidas espirituales es porque probablemente muchos de ellos no son verdaderos convertidos. Es decir, aún no han nacido de nuevo. Su experiencia probablemente es más bien religiosa, pero no hay una conversión genuina. Son convencidos, pero no convertidos. Tal vez la fe no ha llegado aún a sus vidas. Tal vez el conocimiento personal del Señor Jesucristo y su salvación no ha llegado a sus corazones. Por eso es que en el versículo 1 habla de esta fe preciosa que ha llegado a sus vidas, al igual que a la que el apóstol Pedro acá profesa. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Soy realmente un convertido? ¿He nacido de nuevo? ¿Mi vida está escondida en Cristo en Dios? ¿Soy un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios? ¿He sido renacido por la gracia de Jesucristo? ¿Mi alma está convertida a Cristo? Pues es imposible vivir una vida cristiana consecuente y estable si no estoy en el Señor. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, si estáis en el Señor. Debemos tener un espíritu crítico sobre nuestras vidas si realmente andamos en la luz. El que dice, ¿verdad?, que anda en la luz, pero en realidad está en tinieblas, no practica la verdad, dice el apóstol Juan. Debemos, por lo tanto, confrontarnos a nosotros mismos en este aspecto. Pablo inicia acá esta epístola dándonos este desafío, pero también a aquellos que ya somos convertidos y que ya somos creyentes y hemos con un corazón genuinamente arrepentido puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos también el desafío de perseverar en tres cosas que son fundamentales, que las vamos a ver en este estudio. Porque en segundo lugar, los que sí somos verdaderos creyentes muchas veces no perseveramos en estas tres cosas fundamentales que Pedro nos presenta acá, en 2 de Pedro 1, del 1 al 11. Recordemos que el apóstol Pedro sabe lo que es el fracaso. Recordemos que el apóstol Pedro sabe lo que es la inestabilidad espiritual. Él recuerda probablemente al escribir estas palabras cuando negó al Señor, incluso con juramento, 3 veces que conocía a Cristo. Su vida en algún momento no fue una vida estable y madura.
pero llegó un momento en que él tuvo que aprender una gran lección. Esta epístola es una de las últimas cartas escritas en el Nuevo Testamento, alrededor del 68, 69 después de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Aquí el apóstol Pedro ya es un hombre anciano, maduro, que ha vivido una vida cristiana extendida y que asumió el desafío que el Señor Jesucristo le mandó y le estableció, poniéndolo como uno de los pilares fundamentales en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante cómo comienza esta epístola. Dice en el versículo 1, Simón Pedro. No sé si notas algo ahí extraño o interesante, porque menciona dos de sus nombres significativos en su vida. Simón, que era su nombre por cómo era conocido antes de conocer al Señor. Pero luego, Pedro, el nombre que el mismo Señor Jesucristo le puso. Interesante, ¿verdad? Bueno, esto tiene un sentido y tiene un propósito. Simón significa literalmente el que oye a Dios. Viene de la palabra hebrea Shimeón. Simeón también es otro nombre que se le da a este mismo vocablo, y que literalmente viene también de la palabra Shema, que tiene que ver con oír los mandamientos de Dios. Simón significa literalmente el que oye a Dios. Pero una cosa es oír a Dios, escuchar los mandamientos del Señor, y otra cosa es conocerle de manera íntima y personal. Y cuando Pedro, después de llevar una vida inestable, conoció a Jesús, su vida cambió para siempre, ya nunca más fue el mismo, y llegó a ser conocido como Pedro. Una roca firme, una roca estable, una roca estable en su vida, que honró con su vida y su testimonio, aún en su muerte, al Señor Jesucristo. Tres cosas vamos a ver en este estudio, no vamos a alcanzar hoy día a ver las tres, simplemente se las voy a mencionar para que las tengamos ahí, para que las recordemos y para que también las puedan anotar, y así también ir creciendo y profundizando en estos aspectos. En primer lugar, Pablo nos habla del conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Una vez más, el versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él fue discipulado por el Señor Jesucristo, le conoció de una manera íntima y personal. Más de 3 años vivió con él y aprendió de él, llegando a ser semejante a su maestro. Dice que se llama a sí mismo un siervo y un enviado del Señor Jesucristo, un representante de su Señor, una copia espiritual de su maestro. Dice a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Esta fe es real en tu vida? Aquí debemos dar respuesta a la primera pregunta, el primer cuestionamiento que nos hicimos. ¿Somos verdaderamente hijos del Señor? ¿Esa fe ha llegado a nuestra vida? ¿Es una fe real? ¿Es una fe genuina? ¿He realmente puesto mi fe en Cristo como mi único Señor y Salvador personal, y eso ha transformado mi vida? La respuesta inmediata, ¿verdad?, o la consecuencia inmediata a esta fe es lo que vemos en el versículo 2. La gracia y la paz del Señor. Gracia porque es algo que no merecemos. Gracia es porque entendemos que estamos en Cristo no por nuestros méritos, sino por el amor, la misericordia y el favor que no merecemos de nuestro Dios. La gracia del Señor se hizo manifiesta en nuestras vidas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia y paz. La paz solamente la vamos a experimentar después de haber experimentado la gracia del Señor. Cuando la gracia del Señor es real en mi vida, la paz de Dios, la paz de Cristo, esa paz que el mundo no la da, sino solamente la da el Señor, llega a nuestra alma. Implica no solo paz con Dios, al ser reconciliado con Él, siendo enemigos por nuestro pecado, al ser reconciliado con Dios a través de Cristo que murió en la cruz, sino también la paz de Dios, que habita en nuestros corazones y que nos mantiene
firmes, estables y tranquilos aún en medio de la tormenta, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las circunstancias difíciles y cambiantes de nuestro mundo. Porque la imagen de la paz no es simplemente un lugar yermo, un lugar quieto, sino un lugar firme donde refugiarnos, un lugar en donde en medio de la tormenta podamos disfrutar de la paz del Señor. Y ahí está la primera evidencia de una vida convertida, la gracia y la paz. Y esto se multiplica cuando nuestras vidas realmente establecen un conocimiento personal, cercano, cotidiano y constante con el Señor. Añade el versículo 2, gracia y paz os sea multiplicada, esta experiencia que experimentamos al ser salvos y que se incrementa en nuestra vida, y eso es importante, se va incrementando, va creciendo, se va multiplicando en nuestra vida. Dice, gracia y paz os sea multiplicadas, y dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos creyentes no experimentan una verdadera estabilidad y firmeza en sus vidas cristianas? Porque no conocen de una manera cercana, cotidiana, íntima y personal al Señor. Aún creyentes, habiendo recibido de la gracia del Señor, no tienen una comunión cercana con Cristo. ¿Cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestro tiempo de apartarnos a solas con el Señor? Pedro entendía lo que esto significaba. Pedro experimentó una transformación en su vida porque pasó tiempo con el Señor. Aprendió quién era Él y cómo seguirle. Y esto implicó un cambio en su vida. La misma palabra nos muestra que el Señor Jesucristo vino a este mundo para que estuviéramos con Él. Y de esa manera, estando con Él, ser transformados a su imagen. Dice, en el conocimiento de Dios. Y esto no está hablando de un mero entendimiento intelectual. De hecho, hay un juego de palabras que tal vez inicialmente no lo vamos a notar en nuestro idioma, pero que en el original es muy evidente. Aquí no está hablando del conocimiento intelectual de un individuo, que es la palabra gnosis, o con G inicial, gnosis, que era una palabra común en aquellos días, que el imperio griego en su cultura había establecido como algo importante. Incluso muchos falsos maestros ya en este tiempo estaban estableciendo una forma de doctrina diferente, errónea, falsa, ¿verdad?, con este concepto del conocimiento superior. Sin embargo, Pablo no está hablando de una gnosis o de un conocimiento intelectual. La palabra que usa acá, deliberadamente el apóstol Pedro, es la palabra epignosis. Se le añade un prefijo. Y ese epignosis tiene mucha profundidad. La palabra epi, de epignosis, como se compone esta única palabra que aquí es traducida como conocimiento, tiene que ver con un conocimiento superior, un conocimiento experimental y un conocimiento real en la vida del creyente. No es solo saber o conocer de Dios, es realmente una intimidad cercana y personal con Dios. Recordemos, como ya dije, Pedro sabía lo que era la inestabilidad y el fracaso. Y solo a través de estar con el Señor, su vida pudo ser transformada. Y aquí nos habla de la importancia de conocer a Dios de una manera superior, de una manera profunda y de una manera especial. Él no solo quería ser un oidor de la ley, un Simón, sino que él entendía que su vida había sido llevada a ser un Pedro, una roca firme en el Señor. Como le ocurrió a Job. Mira, acompáñame, no pierdas tu texto acá en Job 42:5. Job tuvo que experimentar en su propia carne, en su propia vida, la prueba que Dios le envió. Y en esa prueba, él allí, de una manera experimental, en su propia vida, no intelectual, llegó realmente a conocer quién era el Señor. Job capítulo 42, el versículo 5, dice Job 42, voy a leer del versículo 1 en adelante. Responde Job a Jehová, porque Jehová, después de mucha argumentación de Job y de los amigos de Job que lo criticaron, finalmente Jehová habla y hace callar a todos. Y Job responde a esto en el versículo 42 y dijo:
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se refiere a sí mismo, hablando de que él hablaba cosas que no entendía, decía cosas o creía entender o creía saber cosas que realmente no sabía. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y mire lo que dice el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El conocimiento de Dios trae humildad al corazón. Job, de una manera experimental, llegó a conocer cara a cara al Señor en el dolor y en el sufrimiento por su propia experiencia. Este conocimiento, volviendo a nuestro texto ahí en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, no es un conocimiento intelectual, no es simplemente saber de las cosas de Dios, no es simplemente conocer la Biblia o haberla leído una y mil veces. La epignosis tiene que ver con el sobreconocimiento, pleno, íntimo, cotidiano, un conocimiento superior. El contraste de epi en griego es upo. Después vamos a hablar de eso porque también tiene una contraparte aquí mismo en el texto. Pero el epignosis, el conocimiento superior que está sobre todo, tiene que ver con un conocimiento cercano, personal e íntimo con Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, muchos de esto ya lo saben, en el Antiguo Testamento la palabra conocer se usaba para referirse a la unión sexual en el matrimonio. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Esta palabra conocer no es solamente saber de alguien, sino que es un entendimiento experimental, íntimo y cercano. Tanto así que es usada esta palabra en la Escritura para referirse a la intimidad en el matrimonio. Génesis 4, 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. No está diciendo ahí que se saludaron y se empezaron a conocer. No. Está hablando ahí específicamente de una intimidad. Incluso mire lo que dice el versículo 25 del mismo capítulo. Versículo 25. Y conoció de nuevo, volvió a conocer, la verdad, volvieron a conversar. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Por lo tanto, esta palabra que usa el apóstol Pedro, acá en segunda de Pedro, no es la palabra común que se usaba en aquellos días y que era tan común y era tan usada por los filósofos griegos de aquellos días, de un conocimiento intelectual, un entendimiento intelectual, sino más bien es una palabra que el apóstol Pedro utilizó consciente y deliberadamente para hablarnos de un conocimiento cercano, pleno, íntimo, cotidiano y superior de nuestro Señor Jesucristo. Una búsqueda íntima, constante y profunda del rostro del Señor. Miren lo que dice, por favor, sin perder nuestro texto en Pedro, en Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Por favor, ¿qué es lo que nos dice el profeta Jeremías, el capítulo 9, cuando está exhortando al pueblo de Dios, a la nación de Israel, que justamente se alejó del conocimiento de Dios? ¿Qué le faltó al pueblo de Dios? ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Por falta de este conocimiento. Entonces Jeremías, en capítulo 9, el versículo 23, dice aquí en su palabra, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Y acompáñenme también ahí a Jeremías capítulo 22, versículo 16. Jeremías capítulo 22, versículo 16. Dice acá la palabra del Señor. Él juzgó, se refiere ahí a David, al rey David, y está exhortando a los diferentes reyes que tuvo la nación de Israel y de Judá, particularmente al rey Joacim, pero también en relación a otros reyes que se apartaron del conocimiento de Dios, y luego utiliza a David como un referente de un hombre que buscó el rostro del Señor. Dice el versículo 16, Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová, refiriéndose al rey David. A cómo el rey David buscó la justicia, lo mismo que vimos en Jeremías capítulo 9, la equidad. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber cosas de Dios que tener una relación personal con Él cada día a través de nuestro tiempo devocional. Cuando uno va al médico, hay médicos que realmente se interesan por el paciente y llevan una ficha. Incluso en algunos casos, en algunas fichas está la fotografía, están los exámenes y está todo lo que va anotando el médico. Después tú, cuando tienes una entrevista con el médico, ha pasado meses, ¿verdad? Y el médico se acuerda y recuerda todo lo que tú le dijiste o las cosas que tú le conversaste, porque él las dejó anotadas, ¿verdad? Tiene una ficha médica. Pero si esa ficha médica tú la compartieras con otro médico, no significa que él te conozca. Sabe acerca de ti, sabe datos importantes y relevantes de tu vida, pero eso no significa que tenga una relación o una amistad contigo. Y ese es el problema. Muchos creyentes conocen a Dios, saben de Dios, pero no hay una amistad con Dios, no hay una cercanía con Dios, no hay una relación constante, cotidiana y vibrante con el Señor. Y por esa falta de epignosis, de conocimiento íntimo, cercano, personal, constante, cotidiano con el Señor, sus vidas no son estables. Pedro entendía que solo a través de conocer a Dios cercano y personalmente, él logró la estabilidad en su vida. Él llegó a ser un Pedro, una roca firme, estable, que a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, de las mareas y las olas, se iba a mantener firme en el Señor. Mucho sentido tuvieron esas palabras del Señor cuando habló de los dos cimientos, de esa casa que fue levantada sobre la arena y la otra en contraste sobre la roca. Para él tenía mucho sentido, porque eso había hecho Dios en su vida. Probablemente queriendo hablar de esto, por eso es que menciona sus dos nombres, su nombre y su sobrenombre. El nombre, ¿verdad?, que le dio el mismo Señor Jesucristo. Pablo anhelaba también conocer más íntimamente a Cristo, de una manera cercana, personal y significativa. Filipenses, capítulo 3, versículo 7, busquémoslo. Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 7. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 10, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mí importantes en la vida, tal vez el trabajo, la salud, la estabilidad, la confianza, los logros personales, los estudios, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como basura, como pérdida, como escoria. Las he estimado, mi estima ahora que tengo de estas cosas es nada. Dice, las he estimado como pérdida. Dice, ¿por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. Mire lo que dice. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
¿Qué dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin, el propósito, el objetivo, la meta en su vida, ¿cuál era? Versículo 10. A fin de... Estamos hablando acá del apóstol Pablo. Estamos hablando de uno de los hombres más elocuentes y capaces, intelectualmente fuertes en cuanto al conocimiento de Dios. Lo vemos en sus epístolas, lo vemos en las doctrinas que él nos presenta. Pero él aún en su vida adulta como hijo de Dios buscaba aún más conocimiento del Señor. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, dice, en su muerte. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo tener un conocimiento intelectual completo de la persona de Dios sin tener una relación personal con Él, a través de nuestro tiempo a solas con el Señor. El Señor Jesucristo ofrece su amistad. Vosotros sois mis amigos, les dijo el Señor allá en Juan, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos mandó el Señor? A estar con Él y a ser como Él, siguiendo sus pisadas. Si el gran apóstol Pablo anhelaba, si la meta del gran apóstol Pablo era conocer cada día de manera más cercana al Señor, tanto más nosotros necesitamos fortalecer nuestro tiempo devocional con el Señor. Muchos creyentes fracasan en sus vidas espirituales, fallan en sus vidas cristianas, porque sirven al Señor, conocen al Señor de manera intelectual, saben de Dios, pero no tienen una vida devocional fuerte, no tienen una vida devocional íntima, constante, permanente y creciente en sus vidas. Conocer a Dios y a Jesucristo, hermanos, es la esencia de la vida eterna. Fuimos salvos no solo para librarnos de la condenación del pecado, sino para tener una relación cercana y personal con Dios. Mire lo que dice Juan, capítulo 17, el mismo Señor Jesucristo. Juan, por favor, capítulo 17, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, cuando el mismo Señor Jesucristo ora por la vida espiritual de sus discípulos. Él está orando y está rogando al Padre por nosotros. Y en Juan, capítulo 17, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. Y mire lo que dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento, la epignosis, que tiene que ver con este conocimiento experimental, profundo, cercano con el Señor, es fundamental en la vida cristiana. Dice el versículo, volviendo a nuestro texto allá en 2 de Pedro, por favor, el capítulo 1, sin perderlo, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Señor Jesucristo, vemos multiplicada la gracia y la paz en nuestras vidas. La gracia y la paz no solo son los elementos que nos llevan a la salvación, sino que siendo salvos también se manifiestan en nuestras vidas. Servimos al Señor por gracia, no porque lo merezcamos. Él nos tuvo por fiel, poniéndonos a su servicio. Y la gracia y la paz se multiplican cuando nuestra vida busca el conocimiento cercano e íntimo con el Señor. Mire lo que dice Juan ahora, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, el versículo 27. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi
paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que da el Señor, la paz que solamente puede dar el Señor Jesucristo y que viene después de la gracia que no merecemos, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, solamente la podemos encontrar en la persona de Cristo. Y cuando nuestra vida ya salva, ya convertida, busca al Señor, su gracia y su paz, como dice el versículo 2 de 2 de Pedro capítulo 1, son multiplicadas. El negocio del Señor no es la suma, es la multiplicación. En toda la Escritura vemos cómo Él no solo nos abunda, sino que nos sobreabunda. Él no solo quiere que demos fruto, sino que aún demos más fruto. Luego, dice en Juan capítulo 15, mucho fruto, y aún que ese fruto permanezca y se siga multiplicando. El Señor Jesucristo nos dio vida, pero no cualquier tipo de vida. Vida, ¿cómo? En abundancia. Ríos de agua viva que broten de nuestro corazón. Porque el Señor vino a multiplicar en nuestras vidas su gracia y su paz. Mediante el conocimiento del Señor Jesucristo recibimos la gracia y la paz del Señor. Y eso es lo que nos permite estar firmes aún en medio de la tormenta. Cuando a un pintor se le ordenó pintar un cuadro de la paz, pintó una tormenta y el que le envió a hacer esta pintura estaba extrañado, pero este hombre le respondió de manera muy simple: fíjate bien lo que hay en esta tormenta. Y descubrió una pequeña casita cimentada sobre la roca, firme, a pesar de la tempestad. La paz no es simplemente quietud o falta de problemas. Muchas veces el creyente inmaduro e inestable busca ese momento en el cual no hayan dificultades en sus vidas y piensa que ese momento de yermo, ese valle de quietud, es lo que necesita. Pero cuidado con el valle, porque puede ser el valle de la muerte, como dice el Salmo 23. Un valle de sombra y de muerte. Esa es la altura, es subiendo las montañas, cuando nuestros pies, dice la Escritura, el libro de los Salmos, son como ciervas que saltan y brincan de un lugar a otro, con la fuerza que nos da el Señor, que afirma nuestros pies para que, también usando la figura del libro de los Salmos, no resbale. La paz que da el Señor no es la ausencia de problemas o de aflicciones, más bien es la fortaleza que nos da el Señor en medio de las pruebas y de las aflicciones. Por eso es que tan importante es que la gracia y la paz del Señor no sean multiplicadas. Pero eso solo ocurre, como estamos viendo acá, cuando el conocimiento cercano, íntimo y profundo del Señor es real en nuestra vida. No es solo emocionarse con saber que soy un hijo de Dios. No es solo emocionarse con saber que conozco a Dios y sé muchas cosas de Dios porque me han sido enseñadas. Es pasar tiempo con el Señor. ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Pasas tiempo con el Señor en oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿O solo son 5 o 10 minutos y luego ya tu mente divaga en cualquier parte? ¿Pasas tiempo con el Señor no solo estudiando y aprendiendo la Biblia, sino aplicándola y desgarrando tu corazón para que ella transforme tu vida? No es solo conocer, es realmente entender el porqué y el cómo Dios quiere cambiarnos y transformarnos. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra del Señor, quizás la leemos porque tenemos el hábito de hacerlo, pero cuándo fue la última vez que leyendo la palabra del Señor tu vida fue quebrantada, tu corazón fue desgarrado, tu alma fue destrozada? Porque ese es el propósito, eso es lo que demuestra la vida que hay en la Escritura. Hebreo nos dice claro, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra del Señor penetró en tu corazón y partió tu alma? Porque podemos simplemente leerla, podemos simplemente estudiarla y podemos conocer las cosas de Dios, pero no a Dios. Qué importante, hermanos, es conocer a Dios de esta manera,
cómo aquí el apóstol Pablo nos lo presenta. Insisto, no es una palabra común que usa Pablo aquí, más bien es una palabra que deliberadamente usó para referirse a un conocimiento íntimo y profundo con el Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros necesita más gracia y más paz en la vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Necesitamos, sobre todo estamos llegando a fin de año y con cargas, con pruebas, con desgaste, con cansancio. ¿Quién de nosotros necesita más gracia? ¿Quién necesita más paz? Bueno, Dios quiere multiplicar su gracia y quiere multiplicar su paz en nuestros corazones. Pero eso solo ocurre cuando nuestra vida está enfocada en buscar el conocimiento profundo, cercano, íntimo de Dios. Y no voy a cansarme de insistir en esto. No es solo pasar tiempo leyendo la Biblia. No es solo pasar un rato en oración. Es desarrollar un vínculo, una relación, una amistad con el Señor. A veces en la vida cristiana es difícil tener amigos. Muchos creyentes les cuesta tener amigos en la vida cristiana. Pero tenemos un gran amigo que nos ofrece su amistad y está ahí todos los días con nosotros. Estamos fortaleciendo y desarrollando esa amistad. Porque solamente dependemos de las experiencias emocionales de nuestro entorno, siendo que el Señor está ahí para nosotros. Una comunión cercana con el Señor, en lo más parecido, en lo más cercano a lo que podríamos definir o describir como esta palabra, un conocimiento cercano de nuestro Señor. Mediante el conocimiento del Señor, hermanos, hemos recibido todo lo que necesitamos, todo, para la vida y ministerio conforme a su divino y tremendo poder. Todo lo que tú necesitas en la vida cristiana, para vivir la vida cristiana, lo recibes por medio del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿qué dice? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Notan lo que dice ahí? Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida, se refiere no solo a nuestra vida en este mundo física, sino que claramente en su contexto está hablando de nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, y se refiere a todas estas cosas que hemos recibido en esta vida eterna, y a la piedad, que se refiere a nuestra entrega, sacrificio y devoción al Señor, una vida piadosa, consagrada al Señor, nos ha sido dada por su divino poder, el poder de Dios, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, por su divino poder, mediante, a través, por medio, ahí tenemos, ¿verdad?, el conocimiento, la epignosis de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos llamó por su gloria y excelencia? El Señor Jesucristo, que nos guía a la gloria a Dios, por su gloria y excelencia. Esa palabra gloria tiene que ver con el peso, la influencia de Dios en tu vida. Doxa tiene que ver con ese resplandor que ilumina nuestra vida y nos transforma, como ocurrió con el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas cuando iba camino a Damasco y una luz resplandeció, lo cegó y de ahí nunca más su vida fue igual? Bueno, y luego la virtud, o aquí lo usa la palabra excelencia, tiene que ver con el poder transformador del Señor. Esa palabra excelencia es bien particular. Más adelante se traduce como virtud, es la misma palabra, en la palabra griega arete, que de ahí viene la palabra en latín arietes, y de ahí viene, ¿verdad?, la palabra en español ariete, que era una herramienta de combate, de guerra, ¿no es cierto? Era una especie de viga, ya de un machón, ¿verdad?, que rompía, destrozaba las puertas de un castillo para poder entrar. Esa fuerza con la que el Señor entra en nuestra vida nos transforma. Un ejército conquistador que con su fuerza llega a nuestro corazón, y este ejército es el Señor. Se refiere ahí a la excelencia, a la virtud de Dios, a su poder transformador,
al poder que Dios tiene en nuestra vida, y la gloria se refiere al peso, la influencia que Dios tiene en nuestro corazón. Cristo vino para transformar nuestras vidas, no para hacernos felices solamente, o para darnos tranquilidad, o para darnos paz. El Señor vino para transformarnos, para forjar en nosotros la imagen de Cristo, para forjar en nosotros su imagen. Y una forja no funciona con algodones y telas suaves. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en una forja? Que es donde se trabaja el metal. Fuego, martillo, una superficie dura donde golpear para que de esa manera hierro con hierro se aguse. Así el Señor muchas veces va a usar las pruebas, las aflicciones y las tormentas para que la gracia y la paz del Señor se multipliquen en nuestras vidas. Pero es a través del conocimiento íntimo y cercano del Señor que disfrutamos de todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Por qué muchos creyentes no están viviendo vidas firmes y victoriosas? ¿Por qué muchos creyentes no se ven a sí mismos en sus vidas cristianas con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Por qué muchos creyentes sufren con los dardos de fuego del maligno que abaten sus propias vidas en lo cotidiano? Porque no estamos tal vez profundizando y creciendo en nuestra íntima comunión con el Señor. Porque estamos invirtiendo tal vez más tiempo en servir al Señor que en conocer a nuestro Señor. Quizás pasamos más tiempo sirviéndole a Él que conociéndole a Él. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que le conozcamos. Porque cuando le conocemos es Él y no nuestras fuerzas la que nos fortalece para servir a Dios. Servimos a Dios no por nuestras fuerzas y capacidades, sino por la fortaleza que Él nos da. ¿Por qué muchos creyentes al primer problema, a la primera aflicción, dejan de servir a Dios? Dejan su servicio al Señor. Porque tal vez estamos fallando en conocerle primero a Él, para que sea su fuerza y su poder la que nos sostenga. Muchas veces ministramos al Señor en la carne, es decir, en nuestro propio esfuerzo. Y claramente eso nos cansa, claramente eso nos agota, claramente eso nos desgasta. Y tal vez ya no tenemos ganas de seguir sirviendo al Señor, porque hemos perdido nuestro tiempo de comunión con Él. Porque de Él y de su conocimiento cercano e íntimo recibimos las cosas necesarias para vivir la vida cristiana y para servirle con poder y con excelencia, con virtud y con gloria. Porque Dios es el que se glorifica. Por algo Dios no escogió a los miles, sino que solo escogió a 300 allá con Gedeón. No para que el pueblo dijera la victoria fue lograda por nuestro esfuerzo, sino que con los pocos Dios logró la victoria. Porque Dios se glorifica, ¿dónde? En nuestra debilidad. Dios se glorifica en nuestro dolor. Dios se glorifica en nuestra necesidad. Porque cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué? ¿Porque tengo la capacidad de resiliencia? ¿Porque tengo la capacidad de salir adelante por mí mismo? No, sino por la gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Pregunta, ¿te basta la gracia del Señor? ¿Es suficiente la gracia del Señor en tu vida? Pero para eso, ¿la estás buscando? ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo apartas para estar a solas con Él? ¿Cuánto tiempo apartas para estar en comunión con el Señor y fortalecerte en la oración, fortalecerte en su palabra? El poder del Señor es el que nos sostiene, hermanos. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Lo cité hace un momento atrás. 2 Timoteo 1:7. Porque no hemos recibido el espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué muchos creyentes ceden y no tienen la fuerza necesaria para vencer el pecado? Si la Biblia nos da dominio propio,
poder de dominio propio, espíritu de dominio propio. ¿Por qué muchos creyentes nos cuesta tanto sacrificarnos por el Señor? Sacrificarnos, ¿verdad?, por servir a Dios. Doblegar nuestra comodidad, doblegar nuestros problemas para el servicio al Señor. Si Dios nos dio espíritu de amor, amor sacrificial, es lo que dice. ¿Y por qué muchos creyentes no viven en el poder del Señor? Si Dios nos dio su espíritu, y su espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez porque no estamos pasando mucho tiempo con Él. Quizás ahí está la respuesta. Quizás pretendemos que nuestra carga, como es hoy en día común en los dispositivos móviles, sea una carga rápida. Y tal vez en 5 minutos que se llene la batería. Siendo que en realidad eso no es suficiente en la vida cristiana. La comunión, el conocimiento de Dios no es de carga rápida, hermanos. No basta con un versículo que te aparece en una aplicación. No basta con un meme, con un mensaje bonito e inspirador. No basta solamente con una porción de la Escritura que te anime y te mueva durante el día. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos pasar tiempo en comunión con el Señor. No es una carga rápida, hermanos. Es la fortaleza de la comunión con el Señor que necesitamos. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos capacita. Eso es lo que nos da el poder. Eso es lo que nos da el amor. Eso es lo que nos da el dominio propio para vencer la tentación, para vencer nuestras propias debilidades. Oh, ¿por qué me siento tan débil y cedo a la tentación? Oh, ¿por qué no soy capaz de sacrificarme y me siento culpable porque no hago sacrificios por servir a Dios? Oh, ¿por qué no tengo ese poder para vivir la vida cristiana si tengo el Espíritu del Señor? Es porque necesito pasar más tiempo con Él. Simplemente. No hay un secreto acá, no hay una cosa mágica, no hay una cuestión sobrenatural. Es simplemente pasar tiempo con el Señor. Pedro lo entendía, él pasó tiempo con el Señor y su vida se transformó de un oyente de la palabra. Eso es lo que significaba Simón, ¿te acuerdas? En la palabra Shema, el mandamiento de Dios que debemos oír y vivir. Él pasó de ser un oyente de la voluntad de Dios a ser una roca firme en el Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él. Eso le pasó a Pedro y eso es lo que nos está transmitiendo, conocer al Señor. Y todo esto es por la causa de la gloria y la excelencia, la virtud de Dios. Dice el versículo 3, una vez más, al final. Dice, nos llamó por su gloria y por su excelencia. Por su virtud, por su fuerza, su influencia y su poder, es lo que está diciendo acá casi literalmente. Su influencia y su poder. Por eso el Señor nos llamó para su gloria. Tú y yo existimos. Somos salvos y somos hijos del Señor, no para nuestra complacencia y nuestro placer, no para nuestra comodidad y tranquilidad. Tú y yo existimos, ¿sabes para qué? Para la gloria y el poder de Dios. Para la gloria de Dios, que su influencia se note en nuestra vida, y para el poder de Dios, para que se manifieste en nuestra experiencia aquí en esta tierra. Él es la causa y Él es el fin. El alfa y la omega, el primero y el último, el autor y el consumador de nuestra fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, el versículo 36. Dice aquí la palabra de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como más adelante el apóstol Pablo también lo declara, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y todo lo que hagáis, también añade, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, sea todo para la gloria de Dios. Existimos para su gloria, por su gloria y excelencia, por su grandeza y su poder, por su influencia y su virtud.
por la gloria y la excelencia de Dios, recibimos todas las cosas necesarias para vivir la vida cristiana. Dios nos da todo lo que necesitamos. Hoy en día, en la guerra moderna, para cada instrumento bélico hay una contraparte. Sacan un dron y sacan otro elemento para destruir ese dron. Sacan un artefacto bélico y inventan otra cosa para contrarrestar ese artefacto. Dios nos dejó todo lo necesario, porque sus armas son espirituales y fuertes, dice, para destrucción de fortalezas. Y la armadura de Dios es todo lo que necesitamos. Y esa armadura de Dios la encontramos en su palabra y en la oración. Si analizamos, si vemos, ¿verdad?, acerca de la armadura del Señor, todo se relaciona a las dos prácticas fundamentales de la vida cristiana: la palabra de Dios y la oración. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El escudo de la fe, que puede apagar los dardos de fuego del maligno, es la palabra de Dios, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Aún el yelmo de la salvación, porque la palabra viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿De dónde viene aquello del Evangelio? De la palabra del Señor, en la cual somos renacidos, no por simiente incorruptible, sino incorruptible. Y luego Pablo ahí termina diciendo: y orad por mí, para que me sea amplia entrada para predicar el Evangelio. Todo tiene que ver con nuestro tiempo con el Señor. Es conocer al Señor de una manera íntima, cercana y personal. Él es la causa, Él es el fin. Por su gloria y excelencia, o virtud, poder y grandeza, podemos conocerle, hermanos. Y esto nos permite disfrutar algo maravilloso. Miren lo que dice el versículo 4 de nuestro texto allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estamos analizándolo para entender lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar, nos quiere transmitir. Y dice en el versículo 4, estamos siguiendo la idea, ¿no es cierto?, exegética de lo que Pedro quiere decirnos para sacar la aplicación a nuestra vida. Dice el versículo 4. Vamos a leer lo último del versículo 3 para tener la idea. Mediante, ¿no es cierto?, estas cosas que nos han sido dadas, ¿no es cierto?, ya la mitad del versículo 3, perdón, dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, por su gloria y excelencia, virtud, poder y grandeza, podemos conocerle. Y esto nos permite disfrutar grandísimas y maravillosas promesas que Dios nos concede por su gracia. Promesas que nos fortalecen, promesas que nos dan esperanza, promesas que nos animan, promesas que nos consuelan. Las promesas del Señor son seguras y firmes, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 20, dice ahí la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, es decir, son seguras, son ciertas, es lo que está diciendo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios no son solo, escucha esto por favor, para que tú y yo las disfrutemos. Lo repito, las maravillosas y grandísimas promesas que tenemos de Dios en su palabra no son solo para que tú y yo las disfrutemos. Por supuesto que las vamos a disfrutar, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Pero en final término son para la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice su palabra. Son ciertas y seguras para su gloria, para que Dios y su gloria se manifiesten en nuestras vidas. Por eso es que atesoramos las promesas del Señor, las promesas de ánimo, de fortaleza, de consuelo. Muchas veces nos abrazamos de las promesas del Señor para sentirnos bien y tranquilos en un momento difícil, pero nunca olvidemos que esas promesas son para que nuestras vidas glorifiquen al Señor aún en medio de la aflicción.
Por eso son promesas seguras, por eso son promesas firmes que vienen del Señor. Y estas promesas, además, como vimos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, son las que nos permiten participar de algo maravilloso. Estas mismas promesas, dice el versículo 4, nuestro texto, 2 de Pedro 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, que podemos disfrutar y que podemos entender que son para que nuestra vida glorifique al Señor, para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Al momento de ser salvos, se nos dio esta nueva naturaleza, pero esta nueva naturaleza hay que vivirla. Esa nueva naturaleza hay que vivirla cotidianamente, y ese es el problema, que a veces no estamos viviendo en esta nueva naturaleza que el Señor nos da. La hemos recibido, la tenemos, pero ahí la tenemos guardada, resguardada, porque nuestra vieja naturaleza es la que dejamos que viva, es la que dejamos que controle nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra conducta. Esa promesa del Señor que nos permite participar de la naturaleza divina, nos permite asociarnos con Dios. Es interesante porque esa palabra participar, esa palabra que aparece ahí para que participemos de sus promesas, esa palabra participar, ya la palabra en español nos da luz de lo que significa participar. El par, ¿qué significa? Algo par. De dos, ¿no es cierto? Participar, una partición, se parte en dos partes algo. Esa palabra participar en su idioma original, ¿sabes? Que tiene que ver con asociarnos con Dios. Tiene que ver con la amistad con Dios. Tiene que ver con la cercanía con Dios. Pedro, no está usando palabras al azar. Cada palabra que usa tiene el sentido de enfocarnos a una comunión cercana e íntima con el Señor. Participar es compartir con el Señor su palabra, su esperanza, su poder. Él nos permite disfrutar de su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aún en medio de las circunstancias, para que asociados con Él, en comunión con Él, en amistad con Él, en cercanía con Él, podamos vivir esa naturaleza que el Señor nos da. En Cristo compartimos su naturaleza santa, que nos aparta de la corrupción de este mundo. Por eso es que dice ahí al final del versículo, habiendo huido o habiéndonos alejado de la corrupción, dice el versículo 4 al final, del que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de la concupiscencia, es decir, de esos deseos mundanos, carnales, de la vieja naturaleza que nos atrapan y que nos llevan a este mundo. Por ejemplo, si fuéramos moscas, estaríamos cómodos alimentándonos en la basura, viviendo en la basura y en grata compañía de insectos, larvas y otros bichos. Si fuéramos moscas, sería esa nuestra naturaleza, ¿o no? ¿Has visto alguna vez una mosca dentro de un panal de abejas? Se la comen. Si fuéramos cerdos, estaríamos cómodos, gratos y en grata compañía, revolcándonos en el barro. Si fuéramos ratones, ahí estaríamos, ¿verdad? Escondidos, compartiendo, ¿verdad?, con nuestros pares. Pero somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Somos santos porque Él nos llamó a su gloria y excelencia. La naturaleza determina lo que comemos, dónde vivimos, cómo y con quién convivimos y en qué contexto nos sentimos cómodos. Un ave vuela. A pesar de que hay aves que se tiran piqueros en el mar para pescar, pero ligerito tienen que salir porque es el pez el que nada como pez en el agua, ¿o no? Un conejo salta, un topo cava. El atún nada velozmente en un cardumen. La mariposa revolotea entre las flores junto a su caleidoscopio. Así se le llama al grupo de mariposas que están juntas para beber su néctar y recoger su polen. Porque es su naturaleza. La oveja disfruta pastar junto a su rebaño, pero estaría incómoda en una jauría de lobos. ¿Dónde nos sentimos cómodos? ¿Dónde nos gusta estar? ¿Dónde nos sentimos como peces en el agua? Debería ser
en aquel lugar donde delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No? Salmo 133. En la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Pero pareciera que para algunos creyentes ese tiempo devocional es una lucha, es una carga, o es una dura cruz que llevar. Increíble, porque finalmente la naturaleza, la que nos mueve, la que nos lleva, la que nos inclina hacia donde estamos. Y es por las promesas del Señor que disfrutamos de la naturaleza del Señor. Dios nos da una vida para vivirla, pero esa vida la vivimos en comunión con aquellos que están en la misma naturaleza que Dios nos ha dado. El creyente que conoce a su Señor por medio de una íntima y constante comunión cercana con Él, disfruta alimentarse todos los días de la palabra de Dios, porque es más dulce que la miel. Descansar en la oración, derramando su alma ante el trono de la gracia. Disfruta con otros creyentes en armonía, gozándose en la comunión. Se congrega fielmente y estar en comunión con Dios y con los hermanos, porque esa es su naturaleza. Pasar tiempo con el Señor, hermanos, es más que solamente dedicar unos minutos. Es estar en la presencia de Dios, en comunión con Él, conociéndole, pero no solo entendiendo o sabiendo cosas de Él. No es solo una ficha médica que necesitamos conocer, es una amistad que necesitamos desarrollar. Esa es la primera manera en que nosotros fortalecemos nuestra comunión con el Señor y logramos firmeza. Solo se los voy a mencionar. La segunda cosa que el apóstol Pedro nos va a contar aquí es que no solo necesitamos conocer de manera íntima y cercana al Señor, también necesitamos crecer. Vamos a ver cómo aquí nos muestra escalonadamente los pasos que tenemos que dar para nuestro crecimiento espiritual. Lo vamos a ver el próximo domingo. Y también nos habla de la necesidad de multiplicar y abundar en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Eso también lo vamos a ver. Solo para concluir, eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos al versículo 10. Por lo cual, esa es la conclusión después de estas tres cosas que yo te he mencionado. Conocer, crecer y abundar. Son las tres claves, que no son secretos, son las tres cosas que nos presenta aquí el apóstol Pablo para estar firmes en el Señor. Conocer íntimamente en tu comunión con Dios, cercana a Él, cotidiana y constante. Crecer en tu vida espiritual. Si dejas de crecer, te estancas. Y si te estancas, lo importante empieza a morir en tu vida. Si tú llegas a un río que fluye y que avanza, es agua pura y cristalina. Pero si ese mismo río se estanca, se echa a perder. Tienes que crecer. Y en tercer lugar, abundar. Porque Dios vino a dar vida y vida abundante. No conformarnos simplemente con la gotera de una vida cristiana. Él quiere un río que brote en nuestra alma para vida eterna. Son tres cosas, acuérdate. Las vamos a ir estudiando una a una. Conocimiento, lo vimos hoy. Crecimiento y abundancia. Dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? Esta es una de las promesas que nos da el Señor. Compartimos la naturaleza de Dios en la firmeza, en la estabilidad. Dios no falla. Dios no quiere que fallemos ni fracasemos. Dios quiere que nos mantengamos firmes y estables en su presencia. Para eso necesitamos conocerlo íntimamente. Crecer. Si dejamos de crecer, nos estancamos. Si nos estancamos, nos morimos. Y en tercer lugar, abundar en lo que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar en oración.